de lo que ha avanzado y esperemos a poder que entiendan un poquito más sobre el manejo prehospitalario y hospitalario en respecto al choque, ¿ya? Bueno, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, fíjense que choque a ustedes ya lo han repasado bastante y entonces tenemos que ir viendo. Es déficit de irrigación de los tejidos periféricos que conduce a una acidosis finalmente a una muerte celular. Estos son muchos conceptos respecto a shock, ¿no? La hipoperfusión tisular, que es lo básico que va a presentarse en este shock. Hay diferentes elementos, el hemorrágico, ¿verdad? Y pues, los distributivos y demás. Y esto ya lo han entendido. Los hemorrágicos son la hemorragia causada por frecuencia por shock en politraumatizados. Y no solamente politraumatizados, no, viene un paciente con una enfermedad diverticular sangrante o una hemorragia digestiva baja, puede choquearse, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber manejar ese tipo de pacientes que no necesariamente son accidentados, ¿no? Como tal. O, por ejemplo, cuando hay lesiones por pacientes que se me esté que tienen anticoagulación y empiezan a presentar sangrados por, por un aumento importante de esto de la anticoagulación, ¿ya? Bueno, hay elementos que tienen que ver, intervienen dentro de lo que significa el shock. El volumen circulante, la bomba cardíaca, el sistema circulatorio y la microcirculación. Lo que llamamos la precarga, la poscarga y la bomba cardíaca como tal. Sí, que en todos los elementos van a repetirse para ver alteración. Como volumen circulante siempre sigue siendo las hemorragias, tanto externas e internas, que se pueden predecir o pérdidas de plasma. No olviden que una deshidratación severa puede producir un estado de shock, pérdidas de agua o electrolitos de plasma. Hoy en día hay gente que está haciendo alguna actividad y se desmaya en el camino y tú ves que esos pacientes están choqueados. Entonces, esos pacientes, el primer manejo que van a realizar es realmente mejorar el aporte de volumen al cerebro y la mejor forma sigue siendo levantando los pies cuando ese paciente se ha desmayado. Sí, aquí viendo desde el punto de vista de primeros auxilios. Ahora, siempre aquí verificando, ya les he dicho, cuando ustedes vean que otros pacientes tienen este tipo de problemas, ver las frecuencias, especialmente la frecuencia cardíaca, pero que ustedes en el lugar del accidente lo único que van a poder encontrar son pulsos, ¿no? Si tienes un pulso que tocas en la radial, generalmente vas a tener una buena presión arterial. Pero si ya no sientes la radial y solo sientes la femoral, probablemente te haya bajado a 70 tu sistólica, de hecho tu diastólica. Y por supuesto, si solo tocas la carótida y no la femoral, probablemente tu presión sea mucho menos de 50 en la diastólica. Eso significa que ya empiezan a hipotensar el paciente. Bueno, son cosas básicas que ustedes deben de saber cuando manejan un paciente choqueado. Bueno, la bomba cardíaca, el daño miocárdico, el taponamiento cardíaco, la insuficiencia valvular, las arritmias, generalmente son frecuentes en personas de edad, pero no obstante, han visto ustedes en pleno juego un jugador de Dinamarca se ha caído en el campo de juego y ha hecho una arritmia y ha hecho un paro cardíaco. O sea, no están exentos los jóvenes de tener este tipo de lesiones. Y peor, estos pacientes que son asintomáticos con COVID, se ha visto que hay daños miocárdicos importantes que son inaparentes a pesar de que el tratamiento, la enfermedad no es importante, igual que en el pulmón, ¿no? El sistema circulatorio, por supuesto, las trombosis masivas auriculares, neumotórax hipertensivo, ya les he dicho, el neumotórax hipertensivo viene con una diferencia importante de lo que significa el manejo de hipertensión. Si tú tratas el neumotórax, mejora la hipotensión y el shock. Desamos pericárdicos, ¿sí? Las embolias del tronco de la arteria pulmonar y las aneurismas disecantes de la aorta también son elementos que tienen que ver con shock. Bueno, en caso de las embolias y los aneurismas son de manejo de la patología. Puedes coadyuvar con el manejo básico de los pacientes, pero hasta ahí llegas, ¿no?
Hay hipovolemia relativa y la hipovolemia real. La relativa es cuando el paciente tiene ya leve sintomatología, pero la real es cuando ya tiene sintomatología importante vasomotora. Los criterios: paciente con taquicardia, con taquipnea, alteraciones cutáneas como palidez, diaforesis, hipotensión, alteración del estado de conciencia, pulsos periféricos filiformes, oliguria, debilidad, sed, acidosis metabólica. Eso significa con hiperventilación, ¿no? Disminución de la presión venosa central, que eso es bastante complejo ver, pero lo que tú ves es cuando el paciente está echando, ahí las yugulares están colapsadas, ahí te puedes dar cuenta. El paso inicial del manejo de shock es reconocer la presencia del mismo. Eso se lo han debido decir a ustedes cuando han hablado de ATLS. Ustedes conocen el shock y tienen que tratarlo. La emergencia es esa. No es importante saber de dónde es el... Por supuesto que tienes que ir buscando la causa, la causalidad del shock, pero tú tienes que tratar el shock. El segundo paso es identificar la probable causa de este mismo, como se estaba diciendo. Pero en general, solo teniendo la identificación ya tienes que hacer todo lo que debes de hacer como tratamiento. Bueno, se maneja de diferentes maneras los diferentes shocks. El hemorrágico, obviamente hay hipovolémico, el cardiogénico, el shock obstructivo y el shock distributivo y los no hemorrágicos, ¿verdad? Bueno, igual que en todo, manejas a la ABCD, ¿sí? Circulación, respiración, abdomen, lesiones medulares, pelvis, arterias, nervios, ¿sí? Shock hipovolémico, o como dices, es una pérdida de diferentes elementos. La sistolia y la frecuencia cardíaca más o menos es 1 y generalmente igual al shock hemorrágico. Siempre tienen que acordarse, si hay una mayor o igual a 1, no hay manifestaciones de shock hemorrágico, ¿sí? En la diferencial, ¿ya? Pero si es menor de 1, generalmente el paciente se encuentra en shock hemorrágico. Siempre es un mnemotécnico que te sirve para poder tener una idea de lo que está pasando. Pero tú en el lugar del accidente, raras veces vas a tener la opción de un tensiómetro. Puede ser que una persona por pura suerte esté con un tensiómetro, puedes ayudarte con esto, ¿no? Bueno, esto ya lo saben, los grados de shock hemorrágico, 1, 2, 3, 4, y que vienen con los diferentes elementos de pérdidas. El primer grado 750, el segundo de 750.000, y el tercer grado de 1500 a 2000, y el cuarto grado es más de 2000. Bueno, antes en restituciones de líquidos había mucha controversia y sigue habiendo mucha controversia, y según las diferentes entidades, incluso la TLS, difiere mucho de los libros de trauma como tal, ¿no? Donde te recomendaban usar cristaloides hasta el grado 2 y sangre ya empezar desde el grado 3 hasta el grado 4. Pero hoy en día, cuando ves shock hemorrágico, lo que te está indicando la TLC, y ustedes ya han debido enterarse con el doctor Ajida, generalmente es iniciar inmediatamente reposición de sangre, ya, independientemente del grado, porque cuando ya tienes sintomatologías casi siempre está hacia en el segundo o en el tercer grado. Entonces, la reposición de sangre sigue siendo, ya no es un tabú. Generalmente lo que hacen es hacerlo más antes. Y por supuesto, sustancias que ayuden a la expansión, como sangres autólogas de sangre, y generalmente puedes usar diferentes elementos que te puedan ayudar como hemoglobina, la M3, y también puedes usar también el ácido, ahí se me fue el nombrecito, que viene para usar el ácido tramexánico, ¿verdad? Puedes usarlo. Pero en general te recomiendan usar rápidamente sangre. Bueno, ustedes se acuerdan, no cambió mucho esto, que los cristaloides se usan 3:1 en cuanto a la pérdida. Si tú has perdido 1000 ml, tendrás que usar 3000 ml de cristaloides. Y de sangre es 1:1, al igual que los coloides. Bueno, los coloides en general, bueno, como ser la poliglatina, el Dextran 70, el Dextran 40, el Emacel, son sustancias que tienen unas moléculas bastante grandes. ¿Qué es lo que pasa? Te expande muy bien porque al producir el aumento de la presión a nivel intraluminal jalan líquido y producen aumento
del volumen circulante. Pero lo malo de estos tiene una consecuencia después de los días, porque estas macromoléculas se van hacia el intersticio y ya también ahí jalan líquido y pues empiezan a producir derrames, ascitis, edemas, etcétera, ¿no? Entonces hay que usarlos con mucho cuidado, pero cuando tú no tienes otra alternativa, a veces dices, ¿por qué no usaste sangre? No había. Entonces tienes que usar o cristaloides o coloides, ¿no? Y incluso en los cristaloides se usaba el rigelactato, se pregonaba, pero ahora hay una discusión bastante importante entre usar rigelactato y solución fisiológica, ¿no? Sigue siendo la fisiológica la que está ganando en este momento. Como estos son básicamente los elementos del shock hemorrágico. Factores que alteran la respuesta, ustedes ya saben, los pacientes con edad de pacientes siempre van a tener una alteración. Hay pacientes que usan medicamentos, ¿no? Enfermedades crónicas, especialmente ancianos, o marcapasos, que no tienen una repercusión clínica muy importante, porque se está manteniendo. La severidad del traumatismo no es lo mismo una lesión en el cuello como una lesión en el brazo, ¿verdad? No, el tipo de sangrado y el volumen no es igual. El tiempo transcurrido no es lo mismo que sangre 10 segundos que sangre una hora. Y la administración prehospitalaria de líquidos sí es importantísimo. Si están ustedes en una ambulancia y están empezando, lo primero que tienen que hacer es colocar una vía. Y ya saben que tienen que usar una vía bastante gruesa, periférica lo ideal, porque las brándulas de ese tipo tienen diferentes volúmenes de infusión. Por ejemplo, una 16 te infunde 250 ml en un minuto. Entonces, imagínense, en 4 minutos ya has metido 1000 ml. Entonces, lo que te dice en la tele 6, antes te decía 12, 14, 16. Bueno, hoy en día lo que tengas desde el punto de vista no te sirve lo más grueso posible, ¿no? Cuanto menos el número, más diámetro tiene la brándula generalmente, ¿ya? En los cardiogénicos son lesiones miocárdicas por trauma cerrado, generalmente estos, habíamos dicho, las contusiones cardíacas, también el taponamiento cardíaco que hemos hablado hace rato, y que el tratamiento básicamente son las pericardiocentesis, las ventanas pericárdicas, ¿no? La embolia gaseosa es más compleja, realmente el manejo inicial sigue siendo pacientes lo mejor posible manejar la reposición de líquidos hasta llegar a terapia y ese paciente es manejo básicamente de terapia igual que el infarto de miocardio, ¿no? Bueno, el gasto cardíaco disminuye y la evidencia de la hipoxia tisular en presencia de volumen intravascular adecuado tienen criterios hemodinámicos en cardiogénico, ¿no? La hipotensión sostenida es menos de 30, el índice cardíaco 2.2 y la presión de oclusión capilar pulmonar generalmente 15, mayor a 15. Estos son criterios ya de ingreso rápido a un servicio de unidad intensiva. Los infartos agudos generalmente producen falla de bomba, ¿no? Infarto extenso, esos pequeños de distribución ventricular, los reinfartos, las expansiones de infarto, etcétera. Las complicaciones mecánicas de esto. Hay regurgitación mitral, defectos septales ventriculares, las rupturas de la pared libre de generalmente la área ventricular, taponamientos pericárdiacos y el infarto ventricular derecho como tal también puede producir este tipo de lesiones, ¿no? Mm, Variables predictorias de estos, realmente depende mucho de la edad, de enfermedades prevalentes como la diabetes, infartos previos, la fracción de eyección que no sea menor de 35. La arteria culpable persistente ocluida generalmente es la que más va a tener problemas. Y la falta de hiperquinesis compensadora en el área del no infartado, que significa que esté todavía funcional. Bueno, hay diferentes manejos en shock, pero lo más importante es analgésicos, oxigenación y premedicación de vasodilatadores, ¿no? Entonces, el oxígeno, el manejo inicial, suplementar, acceso venoso, monitorización electrónica, alivio del dolor. Generalmente se usan morfinas o cualquier otra entidad que te pueda calmar. El soporte hemodinámico. Vasopresores, hipotensores no responden a fluidos. Y la perfusión tisular, una permanencia inadecuada, la perfusión adecuada sin congestión o la perfusión adecuada con congestión. Tres elementos que van a seguir en estos
en estos elementos, ¿no? Las terapias farmacológicas en este tipo de pacientes son, desde empezando por supuesto, los fluidos intravenosos, los diuréticos, los vasodilatadores, los vasopresores, dopamina, la nitroglicerina se usa mucho en salas de emergencia, pero a veces puede ser de doble filo, porque eso produce también vasodilatación venosa. Entonces, no vasodilatación, vasoconstricción, la nitroglicerina va a mejorar la circulación, pero va a mejorar aumentando la reposición a nivel venas y eso hace que ahí disminuya igual el volumen. Entonces, sí se sigue usando todavía, ¿no? Inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no ve? También se puede usar. Y terapia de vasodilatación y vasopresoras combinadas también se puede usar. Y glucósidos cardíacos, ¿no? Bueno, es una detallado de lo que significa el manejo en este tipo de pacientes hasta supervisión y generalmente van a dos lugares, ¿ya? Cateterismo cardíaco o terapia tromboembólica. Generalmente eso va, si shock permanece, generalmente la probabilidad de sobrevivir es bastante alta, ¿no? El neurogénico, bueno, ustedes saben que es el pérdida del tono simpático, la denervación simpática, la hipotensión sin taquicardia, la vasoconstricción cutánea. Eso es básicamente, y generalmente es por lesión medular. Muy raras veces es reversible y generalmente son pacientes que a pesar de lo que tú hagas, no sube la presión. El trauma penetrante de la cavidad peritoneal, la hipotensión, febril, taquicardia, vasoconstricción cutánea y piel tibiosa. En este sí funciona bastante bien las reposiciones, pero temporalmente, porque lo que va a pasar es que si no tratas el foco séptico, ese paciente no va a mejorar, puede mejorar temporalmente, pero nuevamente recae en las alteraciones de presión. Es una historia natural de la sepsis, ¿verdad? eh, viene la infección bacteriana, SHIR, sepsis severa y shock séptico. Generalmente shock séptico hay una disfunción orgánica múltiple y generalmente los pacientes se pueden morir, ¿no? Y el tratamiento de la sepsis es básicamente entre todos estos elementos de manejo médico, sigue siendo tratar el foco. Si tú tienes una apendicitis aguda con peritonitis, estercoracia, si no tratas eso, eh, puedes usar la modulación de respuesta sistémica, la difusión hormonal, con corticoides, vasopresina, todos esos medicamentos, pero no revierte. Realmente hay que tratar la causa. En shock es importante ver vías de acceso. Algo que me había olvidado también son de las anafilaxias, ¿no? Que es también un distributivo, lo que es una alteración a nivel del sistema venoso, donde lo que pasa al haber una alteración o una picadura, etcétera, una reacción controlada, una vasodilatación venosa y un secuestro del volumen a ese nivel. Entonces, la precarga se cae, la poscarga disminuye y se choquea. Entonces, hay que tratar el efecto y uso de corticoides y uso de medicamentos antialérgicos generalmente ayudan mucho, ¿no? Antihistamínicos como tal. Bueno, hay vías de acceso vascular, son las periféricas, que son las preferidas en trauma y son las más fáciles de usar, excepto cuando el paciente está choqueado, cuando está el paciente choqueado, y especialmente si son varones, porque los varones tienen, las venas tienen una pared bastante gruesa y son difíciles de penetrar cuando están choqueados porque están colapsadas. Entonces, tienen que tratar de siempre, la vez que vayan a querer canalizar una vena periférica, un choqueado, traten de forzar mm, por presión atmosférica que baje la sangre al lugar donde vas a hacer la punción. Por ejemplo, si tienes en el brazo, bájalo debajo del nivel del corazón para que la vena se distienda. Entonces te ayuda a la perforación. Y las centrales, generalmente venas anticubitales, antebrazo, yugular, subclavia, femoral. Generalmente las anticubitales y las de antebrazos necesitas catéteres de 75 milímetros, son bastante largos, pero son útiles cuando
Todo uno tiene experiencia en hacer una vía central en yugular en subclavia. También puedes usar la femoral, que igual se usa en el 75. Las yugulares y las subclavias se usan catéteres de 45 centímetros generalmente. Y las intraóseas que más se usan especialmente en niños. Pero hoy en día se está dejando por las múltiples complicaciones que pueden tener. Y por supuesto las quirúrgicas, que son las venodisecciones como tal, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, estas son las venas periféricas en localización que aquí ir viendo y cuando ustedes tengan el tiempo necesario, traten de ubicarse en su persona misma para que puedan tener experiencia en ver dónde se encuentra. Los fluidos de posición, ya les he dicho cristaloides, coloides, sangre, ya les he dicho fisiológico, lactato, sigue siendo una controversia. Cuando tengas cualquiera de los dos, los puedes usar. Y los coloides, van a haber artificiales o naturales. La albúmina son los naturales y las gelatinas, los dextranos, los minerales, las policlactinas, todas estas son no, coloides que se pueden usar en este tipo de pacientes. La cuantificación debe estimar la volemia, estimar el porcentaje de pérdida, calcular déficit de volumen, determinar el volumen de administración, son elementos que tienen que estar presentes en ustedes. Y ya ahí están viendo coloides 1 a 2 veces en relación al volumen, generalmente manejas 1 a 1,5. Y los cristales manejas de 3 casi siempre, ¿no? Siempre la volemia se multiplica por 7 por tu peso y ya tienes la volemia, ¿sí? Las consideraciones clínicas con respecto a la reposición de volumen, las reacciones anafilácticas hay que controlarlas, las tendencias de incremento de sangrado, desarrollo de edema tisular, disfunción renal y no alteración de la respuesta inmune. Sí es importante en las reposiciones estas cosas. Ya les he dicho que hay que tener mucho cuidado con la hipoperfusión porque el primero que se daña sigue siendo el riñón, ¿no? La reposición líquida, ustedes saben por la TLS que hay respuestas rápidas, transitorias, mínimas, según lo que ustedes vayan viendo. Antes te decían que uses 2000 ml en la primera reposición, vean si mejora. Bueno, ha cambiado mucho eso, ¿no? Puedes seguir usando o reposiciones de 1 litro a 2 litros. Depende mucho de cómo mejora el paciente. Sí puedes seguir usándolo y no hay ningún problema, ¿no? La restitución, sangre cruzada, tipo específico, grupo y autotransfusión. Como ven, para poner sangre tienes que saber todo esto, porque si no puedes cometer errores de hacer reacciones cruzadas con el paciente y hacer hemólisis que no le ayudaría en nada al paciente o reacciones anafilácticas severas, ¿no? Las soluciones siempre tienen que ser calentadas, no olviden, puedes calentarle un microondas, etcétera, pero tienen que ser calientitas porque el paciente ya está hipotenso de portal e hipotérmico, entonces hay que ayudarles un poco en relación a los cristaloides. Los colores bastante complejos, no hay que tratar de que puedes hacerlo en baño María, pero no calentar en microondas los colores. Los excesos, la colación de sonda nasogástrica, la sonda urinaria siempre son importantes. Eso no lo vas a hacer en la zona de recuperación. Entonces hay que tener el suficiente cuidado de no olviden una contraindicación importante en la zona nasogástrica sigue siendo la lesión de base de cráneo. Si ustedes se acuerdan, generalmente hay contraindicaciones como signo de Battle, los ojos de mapache, ¿verdad? Que se pueden presentar y no deberías colocarle la sonda nasogástrica, sino o más bien directamente a través de la vía orofaringea introducir la sonda. Entonces no tienes ningún problema para hacerlo de esa manera. Y la urinaria, por supuesto, hay las lesiones de la próstata, especialmente con toda su clínica, las prostatavalvantes, la lesión de la próstata o la uretra prostática es la que más problemas puede darte porque puedes producir falsas vías. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay sangrados por la uretra, especialmente cuando ustedes estén colocando una sonda urinaria. El acceso periférico es un procedimiento que es bastante sencillo, pero necesita entrenamiento. El venoso femoral, siempre, no olviden el paquete vascular nervioso, siempre está por dentro del sistema arterial. Entonces te ayuda a buscar a la arteria y de ahí realmente vas a ubicar a la vena. Casi es una punción a ciegas, ¿eh?
Generalmente las complicaciones son las trombosis venosas, las lesiones neurológicas, no olviden que hay un nervio importante en ese sector. Las infecciones y las fístulas arteriovenosas, porque a veces la atraviesas la arteria, la vena y piensas que estás en la vena, estás transcurriendo, pero después de retirar se hace la fístula. Bueno, estos son los catéteres. Realmente hoy en día el avenimiento de las guías, en lo que significa el sistema Seldinger, ayuda mucho en la colocación de este tipo de procedimientos. Y generalmente es la punción. Como ven, de adentro a afuera, la arteria está al medio y la vena está por dentro. Y el nervio femoral está por fuera. Entonces, no se equivoquen, a veces uno o dice, aquí está la arteria, entonces le quieres picar por fuera y ahí le pegas al nervio y vas a tener problemas de neuropraxis que después van a tenerte con mucho problema al paciente. La posición central, yugular interna, externa, creo que la yugular es la más usada junto con la subclavia. ¿Ya? La externa es bastante compleja. ¿Por qué? Porque al estar en un espacio celular es muy móvil. A veces es difícil poderla funcionar por su movilidad. Las complicaciones ya, por supuesto, y con el advenimiento de las agujas finitas que se pinchan, es menos la posibilidad de neumotórax en los sets de cateterismo. Primero se coloca en la aguja delgada, luego se coloca a través de eso una guía, luego de la guía se pone recién los dilatadores, entonces las posibilidades de punciones, aunque la punción es la cúpula pleural, son bastante bajas. Trombosis venosa sigue siendo algo que puede pasar, lesiones arteriales, nerviosas, fístulas arteriovenosas, quilotórax, especialmente al lado derecho, y las infecciones, y la embolia gaseosa. ¿Sí? Como ven, estos son los elementos donde ustedes pueden encontrar casi siempre este, eh, este triángulo es el más importante del esternocleidomastoideo y el trapecio. Ahí van a encontrar a la, a funcionar realmente a la vena yugular interna. ¿Ya? ¿Sí? Como ven, esta es una buena forma de hacer una punción de yugular interna. Pónganle siempre entrando el embur, porque de esa manera se gurgita esta vena y es más fácil al realizar. La yugular externa, ya les he dicho, al ser una que está más superficial, es mucho más, aunque la veas, parece más bonita, es difícil. Y no solamente por la introducción, sino por la llegada hacia el corazón. Tiene que llegar a la subclavia y hacer una codadura. A veces se quede trancado en esta unión entre la subclavia y la yugular. Entonces, en cambio, esta va directito a un ángulo y entra fácil al corazón. Que eso es lo que uno quiere para encontrar presión venosa central también, ¿no? Bueno, he hecho un video respecto a cómo se debe hacer una función, espero que les sirva, una central. ¿Sí? Ese de colocar en la espalda un bollito y dejar en hiperextensión el tórax es bastante bueno porque no te ayuda a que el hombro no te perjudique en la punción en la clavícula. Generalmente se hace en el tercio medio con el tercio interno, la punción por debajo de la clavícula dirigido hacia la horquilla externa. Esos son los sets que vienen. Ya vienen con sus agujitas, su dilatador y todo, ¿no? Ese cochinito es generalmente, ahí está la guía metálica que se introduce después de la punción. Generalmente va a usar primeramente una aguja muy delgada. Ahí está verificando la guía que esté salida para cuando lo necesita pueda hacerse fácilmente. Ese es un dilatador.
y esa es la aguja que va a usar. Realmente es de un French delgado, número 20, a las veces 16, 18. En otras ocasiones hay una llave Y que te ayuda mucho a evitar ese sangrado. Lo que está haciendo es instalar la guía metálica y ahora está pasando el dilatador para que dilate, para que sea del mismo calibre del catéter que se va a introducir, ¿no? Hoy en día con el advenimiento de la técnica Seldinger ayuda mucho en cuanto a éxitos respecto a esto. Antes usaba unas agujas que se llamaban trucut y que daban mucho problema. Bueno, y la punción intraósea, esto es más en niños. Si ven, esa es la forma generalmente dirigiendo en la tuberosidad de la tibia. Bueno, por los problemas de lesión, necrosis de piel, infiltración subcutánea y problemas de osteomielitis, generalmente se deja de usar con mucha frecuencia. Y además el advenimiento de catéteres con más fácil necesidad de pericia para poder administrar, han disminuido mucho el uso de esto. Pero así Vía se usa intraósea. normalmente. La posición del paciente es en decúbito supino, apoyando la rodilla con una angulación de unos 30 grados sobre un rodete. Elegimos como lugar de punción la porción proximal de la tibia. Para ello se palpa la tuberosidad anterior de la tibia, entre 1 y 3 centímetros por debajo de la misma, en la cara anteromedial de la meseta, y se introduce la aguja perpendicularmente al hueso. De esta manera se evita dañar el cartílago de crecimiento. Este es el lugar de elección en niños menores de 6 años. Una vez elegido el lugar de punción, hay que limpiarlo y desinfectarlo con antiséptico. Se aplicará anestesia local si procede. Ahora procedemos a la punción en la zona elegida, introduciendo la aguja perpendicularmente a la piel, empujando y rotando de forma oscilante hasta notar que disminuye la resistencia, lo que suele suceder al introducir la aguja aproximadamente 1 centímetro. La aguja penetra en la tabla ósea y se inserta en la cavidad medular. Se retira el mandril y se aspira con jeringa. La no obtención de material de médula ósea al aspirar no implica una malposición de la aguja. Se comprueba la posición correcta inyectando suero fisiológico. No debe provocar tumefacción cutánea. Sabremos que hemos obtenido esta vía en las siguientes situaciones. Cuando tengamos la sensación de que cede la resistencia. Cuando la aguja se sostenga sola. Si se puede aspirar el material de médula ósea con una jeringa. O bien, si el líquido fluye fácilmente en la médula ósea sin edemas ni extravasación. Por último, fijamos la aguja y la conectamos al sistema de infusión de líquidos. Como ven, es un procedimiento un poquito traumático, ¿no? Pero se usaba más en niños. Ahora, de que si lo necesitas y puedes hacerlo, no es un problema, pero tienes que tener el material. Son agujas especiales que tienen un bisel circular y que se puede atravesar el hueso, porque el hueso es duro, ¿no? Y peor en personas mayores, ¿ya? Bueno, y las vías venosas quirúrgicas, las famosas venodisecciones. Antes lo que se hacía en las venodisecciones era identificar a la vena. Una vez identificada, seccionabas la vena ligando la parte distal y la proximal introducías el catéter y lo ligabas. O sea, perdías, después de usarla, generalmente esta vena quedaba inhabilitada.
Hoy en día, con el avenimiento de los catéteres, las punciones generalmente tienes la agujita, puedes puncionar mirando e introduciendo el catéter a través de la visión directa y recién lo cierras sin necesidad de estar seccionando a la misma arteria, ¿no? Hoy en día se cambió un poquito el concepto de venodisección como tal. Y siempre se tiene que hacer la venodisección horizontal, la incisión a la vena. ¿Por qué? Porque tienes más espacio para poder buscarla. Tal vez la venodisección más compleja sigue siendo la venodisección en la basílica, porque está cerca de la humeral. En ocasiones, si se profundiza uno mucho, puede ser que esa vena esa arteria sea lesionada. Y no olviden que una lesión de arteria en ese lugar generalmente implica que se acabó la extremidad porque no tiene circulación colateral, ¿verdad? Como ven, eso es lo que se hacía. Lo que se hace es ligar los dos extremos, se apertura la arteria, no hecho la vena y se introduce el catéter. Como les digo, hoy en día lo que se hace es hacer una punción con visión directa, o sea, encuentras la vena y la punción. De esa manera evitas dañar más al sistema venoso de esa extremidad que estés usando. Como ven, lo está funcionando. Voy a introducir el catéter y listo. Hoy en día lo dejas así, no cierras la vena con ligaduras, ¿no? Lo dejas así y se acaba el pleito. Y cuando lo retiras, esa vena no se ha dañado casi en nada. Eso hoy en día las venodisecciones son para visión directa, para encontrar cuando los pacientes están colapsados, ¿no? Bueno, y en general las complicaciones pueden ser todas estas, ¿no? Celulitis, hematomas. Como toda herida, puede haber flebitis, puede haber trombosis, sección nerviosa. Es por eso que la divulsión tiene que ser orientación longitudinal hacia la vena, ¿ya? Paralela a la vena, para que no lesiones los nervios a los lados. Los cambios a considerar siempre sean de la edad, los atletas, los embarazos, como ya habían hablado en la ATLS, ¿no? Y las etapas de shock compensado generalmente, no olviden, hay sangrados, por ejemplo, del hígado o del vaso, que al tener una cápsula pueden estar produciendo un hematoma y en primeros momentos se quedan desmayados, después se compensa, pero después, el segundo sangrado, esos pacientes se mueren porque se exsanguina debido al hematoma que ya se está formando, ¿no? Y el deterioro mental, oliguria, isquemia, generalmente es cuando ya está el paciente en muy mal estado. Los shocks irreversibles, generalmente pulso deficiente, piel fría, anuria, tal vez ya estos pacientes empiecen a tener trastornos severos, incluso por reposición, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a shock, chicos. Ahora, me gustaría un poquito más darles sobre transporte, y con esto estaríamos acabando. Pero esto es un repaso de lo que ha avanzado con el doctor Arajeda y lo que significa las claves rojas.
no olviden, y las claves rojas son todas esas entidades, las claves amarillas y las claves verdes, que son cualquier condición que no enumera en relación a las emergencias que han visto en el anterior. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que en el triaje en ATLS te enseñan de los múltiplos lesionados en desastres y en guerras, ¿no? Es diferente los múltiples lesionados en civiles, porque el primero que va es el más lesionado, igual que en desastres. En cambio, en la guerra, generalmente va el que va a sobrevivir primero y después decimos los que al último, generalmente el que está más mal y que no va a sobrevivir. Generalmente eso es porque el soldado que va a sobrevivir va a volver a la guerra, ¿no? En cambio, en estados civiles, en lesiones múltiples, accidentes y desastres, primero van los más lesionados porque son los que más se van a morir en el camino, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, la distribución de la muerte generalmente es en la segunda fase. La hora de oro sigue siendo un elemento importante. Si ustedes están en el sitio de accidente y pueden colaborar con las medidas básicas de primeros auxilios, es bastante bueno, sin movilizar. Generalmente la precolisión, generalmente es siempre importante indagar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se chocó? ¿Qué enfermedades tienen? Por ahí es un señor que se tomó muchos medicamentos, generalmente, ¿no? La colisión, cómo fue, y la poscolisión, cómo quedó el paciente. La cinética es importantísimo. ¿Dónde se golpea, verdad? ¿Dónde? Porque dependiendo de dónde vienen las lesiones. Por ejemplo, los motociclistas en el manubrio es donde se lesionan más. Y generalmente las lesiones más importantes son en extremidad, en cadera y en fémur. En cambio, cuando hay lesiones en autos, generalmente con choque lateral, generalmente el tórax y la pelvis es la que generalmente se lesionan con mayor frecuencia. Y los impactos frontales, casi siempre el parabrisas, si tú no te colocas adecuadamente un cinturón de seguridad, esto es lo que pasa, generalmente lesiones craneales, cervicales. Y por eso que cuando uno tiene un choque, el automóvil, lo primero que tienes que poner es un collar cervical. Y estas son las lesiones más frecuentes. Si no tienes, antes no se tenía los cinturones, pero igual a pesar del cinturón puedes tener lesiones con los volantes y con las extremidades inferiores. Y en este tipo de lesiones generalmente se producen las famosas hernias, las lesiones del diafragma, ¿no? Incluso pueden ser detectadas meses después de que ha ocurrido el accidente, ¿no? Los laterales son también otro tipo de lesión, como ven, los laterales implican sobre la costilla por la altura y la pelvis, dependiendo del tipo de auto y la altura. En los impactos por volcamientos ya es fuerte, ¿verdad? Depende mucho cómo ha golpeado, si se ha quedado dentro del habitáculo o ha sido expulsado. Y las lesiones por los sistemas de seguridad, no olviden que los cinturones salvan la vida, pero pueden lesionar también, ya sea a elementos abdominales o claviculares o la misma cara, ¿no? Los airbag. Por eso está prohibido que los niños estén adelante, porque como no están bien formados todavía, hay lesiones severas del macizo facial porque están todavía en cartílago. Entonces, por eso no se deben poner los niños adelante, porque la airbag mismo sí produce lesiones. Los impactos en motos tal vez son los más complejos, ¿no? Por el tipo de lesiones y generalmente siempre son expulsados o pueden tener caídas mucho más aparatosas y lesiones múltiples. Las lesiones por peatón también depende de si son niños o grandes, la altura del auto, si es con atropellamiento o es con expulsión. ¿Bien? Si es con atropellamiento, las lesiones son mucho más severas, eso significa que el auto les pasa por encima. Pero si son con expulsión, generalmente las lesiones dependen del sitio del impacto de la cinética que se ha provocado, ¿no? Y las lesiones por caídas. Casi siempre el que se cae trata de, como los gatos, de caer parado, ¿no? Entonces las lesiones en columna son lo primero que tienen que evaluarse. Y las lesiones por trauma penetrante. No olviden, las mujeres siempre puñalean como este señor, de arriba abajo. Por eso las lesiones casi siempre son menos importantes porque las costillas están de tal manera dispuestas que cuando tú haces una lesión de arriba abajo no penetra casi nunca, pero siempre puede haber la posibilidad de penetración. En cambio, los varones penetran de abajo hacia arriba y son las más lesiones porque la lesión es abdominal y no tiene que parar al cuchillo o al lente la arma blanca que se puede usar
Entonces, depende mucho del trayecto, los órganos que van a ser lesionados, ya sean abdominales o intratorácicos. Los traumas penetrantes también son importantes, depende mucho de la cinética de la bala, si es de qué milimetraje es, si es 22, si es de 9 milímetros. El 9 milímetros lo que hace es, está diseñada para expandir, o sea, entra delgadito y sale haciendo una ampliación de la herida. En cambio, las 22 milímetros son las balitas chiquititas, que esas sí son sensibles si entran a cavidades, ya sea tórax o abdomen, porque rebotan y producen múltiples lesiones. Son las más peligrosas incluso que las 9 milímetros. Y los collares cervicales son importantes en los Minervas, especialmente, son los más usados. Y generalmente tienes que saber que tienes que medir especialmente el tamaño del cuello para usar el Minerva que corresponde, ¿sí? Y las tablas espinales, que son estas, que son usadas más que todo en pacientes en extricación de automóviles cuando están dentro del habitáculo. Y los filadores especiales que raras veces se usan, como los Filadelfia, ¿no? El manejo inicial sigue siendo la inmovilización del paciente. Hay que tratar de mover lo menos posible hasta que llegue un equipo o tengas ayuda. Como ven, en un habitáculo, lo primero que siempre se va a usar en la extricación sigue siendo mantener estable el paciente y la columna cervical, que es la que más se lesiona en este tipo de pacientes, ya sea anterior, ya sea posterior o sea de lado. Siempre se tiene que inmovilizar, ¿sí? Y se pone los collares, como este señor está teniendo ya la tabla rígida corta que está usando, más el collar cervical. A veces hasta que llegue el paciente se puede usar el respaldo y el cabezal del asiento para fijar a ese paciente hasta que llegue, ¿no? ¿Sí? Y después, esta es la forma de poner un collar cervical en un accidentado. Siempre el que mantiene la columna cervical estable es el de atrás y el de adelante es el que coloca el collar cervical, ¿sí? Bueno, esta es una imagen de explicación. Espero que les pueda servir. A ver, ahí. Creo que no va a dar. Esta es la forma de explicar. Como ven, ella lo está, el rescatista anterior lo ha fijado la columna, el de atrás está fijando para que el de adelante coloque el collar cervical que ha sido previamente medido. Realmente estos Minervas que son como lengüetas son los más fáciles de usar porque es más fácil colocarles que los circulares o de media luna. Luego la tabla rígida, esa es la tabla rígida, la desplazan por detrás de la persona sin movilizarla demasiado. Y esto ya debió avanzar con el doctor, con el doctor Grajeda, que son formas de poder explicar pacientes y trasladarlos, ¿no? El traslado sigue siendo importante una tabla rígida, ya sea generalmente todas las ambulancias van a tener tablas rígidas largas. Lo único malo que en Bolivia lo que no tienen generalmente son las tablas rígidas, son sus aseguradores. Para eso siempre tengan a mano que la mejor artilugio del rescatista, un scotch de embalaje. Con el scotch de embalaje lo fijan y mejor que otro país, porque a veces cuando no los fijan, los pacientes están, como son delgadas las tablas rígidas, se movilizan y se caen los pacientes. Entonces, generalmente no hay que ver esa parte, ¿no? Generalmente lo que hay que ver sigue siendo esta situación, ¿ya? De fijación importante. Fíjense, la tabla rígida, tantas correas de fijación tiene, que eso es lo ideal. Incluso en la ingle se puede poner y el collar cervical también se fija a la tabla rígida corta. Entonces, de esa manera ese paciente ni por si acaso se va a mover. Entonces, ahí sí se puede movilizar directamente a una tabla rígida larga.
Parece aparatoso, ¿no? Pero esa es la forma en la cual se debería retirar un paciente. Y generalmente lo que se hace es siempre retirar hacia el lado contralateral. Como ven, en bloque. Siempre hay que tratar de hacerlo entre dos personas. Y lo que lo van a es colocar a una tabla rígida larga que está dispuesta en el exterior. Y esa es en realidad la que va a llevarse al paciente al sitio de la ambulancia para poderse retirar. ¿Sí? Estas son las tipo bateas, que son bastante buenas, porque así no se ve, porque las que nosotros tenemos son las tablas como tal y no tienen sistemas de fijación. Así como esta tabla, así están las tablas de fijación. Entonces hay que fijarlas con escochito en nuestro medio, ¿ya? Bueno, siempre la movilización de pacientes en grupo, pues significa más de una persona, lo ideal son tres personas, o el traslado, si no tienes sistemas de tabla de generalmente sillas, puedes usar maderas, ventanas, puertas, etc. Y las inmovilizaciones que hemos hablado, puedes usar cualquier elemento que esté a tu mano y a tu disposición, ¿sí? Como ve, así se retira a los pacientes. Esta imagen es característica de cómo tienes que fijar en una tabla larga. Como les digo, hoy en nuestro medio, nuestras camillas son así como estas, verdecitas, sin ningún sistema de fijación. Y para eso tienes que tener o correas, pero si no tienes correas, ahí tienes el scotch para poder usarlo, ¿no? Bien. Porque ese paciente, si no los logras fijar, generalmente se puede caer y las lesiones son mucho mayores. Bueno, chicos, eso es en relación a este procedimiento. Y entonces vamos a acabar. Con esto estamos acabando estos temas y les voy a subir a este Classroom todas estas presentaciones. Traten de leer de estas presentaciones, va a salir sus preguntas de examen. Es mucho más fácil. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, los varones han debido sufrir la consecuencia del partido, entonces nosotros felizmente estamos tranquilos en dando clases. ¿Ya? Bueno, chicos, un gusto. Nos estamos viendo seguramente con algunos de ustedes en el internado o tal vez en quinto año. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.